Sumauru y Takenaka. Hoy día vamos a ver el tema de presentar a los familiares en esta unidad que es Akaj Willamasijawa, esta es mi familia. Entonces lo que vamos a ver, vamos a usar estas sílabas que son las sílabas posesivas ja y la sílaba wa que es el verbo. El verbo es en este caso. Y para ello vamos a tener que repasar lo que son los familiares, la familia, estas 6 personas básicas que tienen que saberse bien. Por ejemplo, ¿cómo se dice mamá? ¿Qué me dice? Mamá es mama, mama. El abuelo, ¿cómo hacíamos abuelo? En Aymara es hachatata, hachatata. Ahora la hermana es cuyaca, cuyaca. El papá es tata, tata. La abuela es hachamama, hachamama. Y el hermano, hilata, hilata. El saludo más común que vamos a ocupar es Sumauru, que es buen día, buenos días, y uno dice buen Sumauru y la otra persona responde de la misma forma, Sumauru, buen día. Y para completar, decimos el familiar al cual estamos saludando, como por ejemplo decir buen día hermano, buen día abuelo, de la misma forma, el mismo orden, sería por ejemplo buen día hermano, que dice él, ella a él, sería Sumauru Hilata. Sumauru Hilata, buen día hermano. Y él le respondería, Sumauru Kuyaka, buen día hermana. A ver, practiquemos. ¿Cómo diríamos buen día mamá? Sería Sumauru mama. Buen día papá, Sumauru tata. Buen día hermano, Sumauru Hilata. Buen día hermana, sería Sumauru Kuyaka. Buen día abuela, Sumauru Hachamama. Buen día abuelo, Sumauru Hachatata. A ver, y vimos cuál es la forma de saludo más común, que es Hikisinkama, Hikisinkama, que significa hasta encontrarnos o hasta luego. Entonces, para despedirnos de la mamá sería Hikisinkama mama. De despedir del papá sería Hikisinkama tata. ¿Cómo se despedirían de la hermana, de su hermana? Hikisinkama Kuyaka. De su hermano, Hikisinkama Hilata. De su abuelo, Hikisinkama Hachatata. Y de su abuela, Hikisinkama Hachamama. Hikisinkama Hachamama. Practican con su casa también. Saluda de despedida a Aymara a sus familiares. Ahora, para representar la familia, hay que entender que la Aymara funciona de una manera particular, distinta al español. En Aymara, a una palabra base se le agregan sílabas, y esas sílabas pueden corresponder a una palabra en español. Y con una palabra se puede hacer una oración o hasta un párrafo pequeño en Aymara en español. Fíjense acá. Aruski pasipjaña Nakasaki Punirakispawa. Unos a otros debemos comunicarnos siempre. Tiene 36 letras, 15 sufijos, 15 sílabas que le digo. Y en Aymara hay como 200 sufijos, pero no tienen que aprendérselos todos, solamente algunos que son muy importantes, muy usados, clave. Por ejemplo, vamos a empezar solamente con la sílaba ja. La sílaba ja es un posesivo. Los posesivos son palabras que indican de quién es algo. Por ejemplo, tuyo, mío, suyo o nuestro. En Aymara son las sílabas ja, ma, pa o sa.
Ja es mío, ma tuyo, pa suyo y sa es nuestro. Vamos a empezar, como dije antes, solamente con la sílaba ja. Si yo agrego a estos familiares al final la sílaba ja, voy a indicar que es mi familia, mi familiar. Por ejemplo, decir mi mamá es mamaja, mamaja. A ver, ¿cómo sería entonces mi papá? Mi papá sería tataja, tataja. Mi hermana sería cuyacaja, cuyacaja. Mi hermano sería gilataja, gilataja. Mi abuelo sería hachatataja, hachatataja. Y mi abuela, hachamamaja, hachamamaja. Ahora, para completarlo bien, como una oración sencilla, cortita, decir ya no solamente mi, sino es mi papá, es mi abuela, es mi tío, no, lo que sea. Simplemente vamos a decir jawa. Termina la palabra con jawa. Cualquier familia termina con la palabra con jawa. Por ejemplo, acá, este familiar termina con la sílaba jawa. Si ella pregunta, ¿qué dice? Va a responder el familiar y la sílaba jawa, que indica que es mío. Por ejemplo, hachamamajawa, abuela mía es o es mi abuela. Hachamama, abuela, jami y wa es. ¿Ya? En colores para que lo vea bien. Familiar, que puede ser mamá, papá, hermana, etcétera. El posesivo, como dijimos, solamente va a ser la sílaba que indica que es mío, tuyo, suyo, nuestro. En este caso solamente ja, porque es mío. Y la sílaba wa, que es el verbo, en este caso va a ser como sílaba es. Hachamamajawa, hachamamajawa, abuela, hachamama, ja, que es mío, mía, wa es, hachamamajawa, abuela mía es. O, como decíamos, es mi abuela. Y fíjense en detalle, cuando yo digo es mi abuela son tres palabras separadas. Pero si digo acá, están juntas acá, están pegaditas, es porque se pronuncia como una sola palabra. Hachamamajawa, no hachamama jawa. No, hachamamajawa, todo junto, ¿ya? Y otro detalle importante, en Aymara siempre se termina con un verbo. Siempre lo voy a colocar en verde al final. En este caso va a ser wa, que indica que es, el verbo es, verbo ser va a estar, ¿ya? Veamos entonces, ¿cómo digo es mi mamá? Sería mama jawa. Ahora tenemos que terminar las palabras con jawa, para indicar que es mío. Mamá jawa es mi mamá. Es mi papá, sería entonces tata jawa, tata jawa. Es mi hermana, kuyaka jawa, kuyaka jawa. Es mi hermano, Hilata Jawa. Hilata Jawa. Es mi abuelo. Hacha Tatajawa. Hacha Tatajawa. Es mi abuela. Hacha Mamajawa. Recuerden, si quieren decir que es mi familiar, solamente terminan la palabra con las sílabas Jawa. Y puede servir para otras cosas, por ejemplo, Anujawa es mi perro, Utajawa es mi casa, eh, Amparajawa es mi mano, etcétera. Cualquier cosa terminado con Jawa indica que es suyo, es mío, 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 mío. Ya. Y acá despedí entonces, eso era la clase de hoy día. Acá está mi hija que se despide diciendo Hixinkama, Huyakanaka, Hilatanaka, hasta encontrarnos hermanas, hermanas. Y consejo, Haniu Utat Mis Tumti, no salga de casa. ¿Ya? Cuídense harto. Hixinkama.